Muy buenas tardes, madres espirituales. Bienvenidas a esta charla en la cual vamos a meditar en unos textos de la beata Conchita Cabrera en su maternidad espiritual hacia los sacerdotes. Les saludamos Julie Mendoza y Mónica Paredes, que somos parte del equipo de formación del apostolado María Madre de los Sacerdotes. Pues si les parece, vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues entramos en el corazón de María, esposa del Espíritu Santo, y le pedimos a Él que venga. Ven, Espíritu Santo, a revelarnos el mensaje que tienes para nosotras el día de hoy, para poder servir a Jesús y darle gloria al Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como saben, Conchita Cabrera es una beata mexicana del siglo pasado que fue madre, esposa, laica, mística, y ella es una gran mistagoga, nos ha enseñado lo que es el ejercicio de la maternidad espiritual sacerdotal, y en otras ocasiones hemos visto cómo ella fue desarrollando su maternidad hacia Jesús, y ahora vamos a ver de sus diálogos con el mismo Jesús, cómo le fue revelando a ella cómo ser esta maternidad hacia los sacerdotes. Entonces, vamos a empezar con el primer texto. Si quieres, Julie, vamos a ver. Orar y ofrecerse por los sacerdotes. Te ofrezco, oh mi amadísimo Jesús, por el purísimo corazón de María, todos mis actos, sin excepción, por tu mayor gloria, por la santificación de los sacerdotes, salvación y mayor perfección de las almas. Oye, aquí vemos cómo Conchita estaba tan unida a María, al corazón de Jesús, pero con ese corazón materno y configurado también con la Santísima Virgen. Y yo creo que otra de las cosas que resalta también mucho es que también está presente el Padre, ¿verdad? Porque dice para la mayor gloria, o sea, está la Trinidad también aquí, por la santificación y la salvación de los sacerdotes, y con ella todas las almas. Les quiero yo nomás aquí compartir en alguna ocasión, aquí hay bueno, se daban unos conciertos, ya hace algo que no tenemos este concierto, de cielo abierto, y en la última ocasión, ya hace algunos años que me tocó ir con mi familia, nos tocó justo hasta el último, ya rayando casi el techo en la Arena Monterrey. Pero fue yo la vi como una visión, porque parecía como una visión, porque estaba el centro de la Eucaristía en el mero centro, y nosotros desde atrás, entonces parecía como emanaba de la Eucaristía todas las almas, y junto a Jesús Eucaristía estaban los sacerdotes que estaban alrededor de la custodia, que es muy grande, la que utilizan para este tipo de conciertos, de eventos. Entonces estaban los consagrados, los sacerdotes y todas las almas, todo el pueblo de Dios. Entonces, este ofrecimiento de Conchita me hace recordar ese momento en que también tomé nuevamente conciencia de que nuestra maternidad, nuestro acompañamiento por un hijo sacerdote, conlleva, como dice aquí, la salvación y mayor perfección de las almas. Sí, porque hemos ido descubriendo, ¿verdad, Julie?, de que nuestra maternidad hacia el sacerdote tiene ese efecto hacia su ministerio y las almas que a él han sido encomendadas, o a sus hijos espirituales. Y entonces aquí Conchita nos enseña a ofrecernos en unión con el Purísimo Corazón de María por todos ellos. Ok, entonces ahora vamos a ver el siguiente texto, y que dice Conchita: quiero pagarte un poquito de las ofensas de los sacerdotes que no se me pueden olvidar. Por tantos pecados, mi Jesús, me lleno una ansia de padecer, de sacrificárteme, de expiar en cuanto pudiera o pueda por los pecadores que te ofenden, y sobre todo por los sacerdotes que no te tratan como debieran, que te roban tu gloria, que abandonan tus intereses.
Ay, mi Jesús, si yo pudiera arrancar su indiferencia, sus feos modos para acogerte, sus corazones fríos, duros y llenos de comodidades. Oh, si me fuera dado moverlos, plantando en ellos esta cruz que tengo incrustada en mi pecho, en mi pensamiento. Tengo sed, mi Jesús, sed de la que tú sufriste en la cruz, sed de corazones que se te consagren, que se enfervoricen, sed de que triunfe tu cruz, poniendo fuego en todos los espíritus cristianos y no cristianos. Ah, mi Jesús, también tengo yo sed de decirte que los perdones porque no saben lo que hacen. Bueno, pues en este texto nos muestra Conchita cómo Jesús le permitía ver la humanidad del sacerdote para reparar, ¿verdad? Ella tenía ansias de reparar, de sufrir, de padecer, para, pues sí, reparar por todos los pecados de estos sacerdotes que, pues que en sus modos no muestran esa santidad y esa configuración con Jesús, ¿no? Y cuántas veces nosotras, Julie, también hemos sido testigos de esos modos y que nos los muestra Jesús, pues no para criticarlos, sino para orar, para pedir perdón, porque no saben lo que hacen. Muchas veces el sacerdote se mete en la rutina o se mete en el mundo y con nuestra oración tenemos que irlo jalando, ¿no? Hacia la cruz para que se enfervorice y se vaya configurando con Jesús. Entonces, ¿te acuerdas aquel otro momento que no está aquí en los textos que vamos a meditar hoy, Julie, pero aquella vez que Conchita iba a cierta iglesia y salía un sacerdote que trataba muy mal a Jesús según ella, ¿no? Y entonces ella se quería ir, no quería estar en esa misa. Y le dijo Jesús, ¿qué? ¿Me vas a dejar solo? Entonces, algunas veces yo sí he sentido de que Jesús no quiere que lo dejemos solo, quiere que estemos ahí orando y reparando y suplicando gracias para ese sacerdote y que sea transformado, ¿cierto? Sí, así es. Yo me acuerdo que esa anécdota que tú platicas, Moni, y que le he compartido luego con otras madres espirituales, yo creo que es muy ilustrativa, porque Ujú. nos pasa a todos, o sea, nos pasa mucho que probablemente hay un sacerdote que nos gusta más pues, sus modos de tratar a Jesús, su modo de predicar, y a todos, o sea, yo creo que no haya nadie que se escape de que tenga, pues ahora sí que un sacerdote predilecto y uno que no le agrada nada, ¿no? Pero ya entrando en el corazón de Jesús, tomando también en cuenta el corazón inmaculado de María, pues hay que acompañar a Jesús, ¿verdad? En eso que a lo mejor no es agradable a nosotros. Y algo que tú compartes también mucho, Mónica, que ahorita lo estabas también diciendo, ¿no? Es entrar en el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que te mueve, Jesús? ¿Qué es lo que te está afligiendo de este hijo predilecto tuyo? Y junto con Jesús y con María, pues reparar, ofrecer y seguir orando e intercediendo, ¿verdad? Por este sacerdote. Así es. Y bueno, pues decirle al padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, porque si supiera, se corregiría, ¿no? Y ahí viene esta, pues que le llegue la luz del Espíritu Santo. Pero bueno, muchas veces están tan llenos de mundo que se le batalla. Por eso es que a veces necesitamos pedir cruz, que la cruz de Jesús triunfe, ¿no? Tanto en los espíritus cristianos como en los no cristianos, porque, bueno, yo escuchaba que decía Jesús que cuando se ponen muy de acuerdo el sacerdote con el mundo, pues habrá que ver si están siendo fieles a, pues a la doctrina de Jesús, ¿verdad? A su reino. Bueno, vamos con el siguiente, Julie. Junio 29. Hoy después de 2 horas serían de estar al pie del sagrario, platicando con mi amor y escribiendo mi visita, me dijo de repente, pídeme vida larga para mucho sufrir y mucho escribir. Esto me dio gran vergüenza, parece que lo hago tan bien, y continuó, esta es tu misión en la tierra.
Pero Señor, le dije, si yo escribo muy feo, muy igual siempre, deja mojar la pluma o el lápiz, o sí, dentro de tu corazón. Ahora más vergüenza. La mojarás en el mío o en el tuyo, porque el mío está dentro del tuyo. Eso no me lo digas, Señor, que siento bochorno y ganas de esconderme. No, 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 no lo merezco. Y continuó él como sin hacerme caso. Tú estás destinada a la santificación de las almas, muy especialmente a la de los sacerdotes. Oh mi Jesús, ¿para qué me dirá estas cosas, sabiendo que tengo que ser clara de conciencia? Por tu conducto, muchos se incendiarán en el amor y en el dolor. Haz amar la cruz por medio del reinado del Espíritu Santo. Vendrá una pleyade de sacerdotes santos, los cuales especialmente incendiarán al mundo con el fuego de la cruz. Pues bueno, a mí como que me ha tocado recurrentemente leerlo. Ahí hay algo con Jesús y yo, ¿verdad? Que también me lo vuelve a recordar, ¿no? Pero nuevamente me resalta esta unión que Jesús quiere con nosotras las madres espirituales, ¿no? A pesar de que, digo, Conchita tenía ya una vida mística pues muy avanzada, aún se sentía que no era digna, y Jesús se lo dice, Jesús se lo está diciendo y como quiera ella le batallaba, ¿verdad? Y yo creo que eso también nos pasa mucho a nosotros como madres espirituales. De hecho, me ha tocado, pues a veces acompañar a algunas mamás que dicen, es que yo no soy digna de ser madre espiritual, ¿no? Pero pues ahora sí que el Señor es el que llama. Y si Él llama, va a dar toda la gracia, todo lo que nosotros necesitamos, porque Él ve mucho más allá de lo que nuestros ojos con esta pobreza o esta limitación humana que tenemos, Él lo ve más profundo. Y todavía más el llamado, como le dice aquí Jesús a Conchita, o sea, vas a mojar esa pluma en mi corazón y en el tuyo, porque están unidos. Entonces, la verdadera gracia viene de la unión con el corazón de Jesús. Esa es la verdadera gracia. No es nuestro mérito, es que estamos unidas a la fuente, unidas a la vid, que es el corazón de Jesús. Y de ahí, entonces, brotarán ríos de agua viva, ¿no? Junto con Él, no solas, con Jesús. Claro, y entonces al estar los corazones unidos, el fuego del corazón de Jesús, que es amor y dolor, pues nos lo comparte. Y entonces cuando uno va sintiendo ese fuego de amor y dolor, es para incendiar en amor y dolor al mundo, ¿verdad? Amar la cruz por medio del reinado del Espíritu Santo. Y aquí Jesús le está anunciando a Conchita que iba a venir esa gran oleada de sacerdotes que tendrían que ser incendiando al mundo con el fuego de la cruz. Y es una promesa que se ha venido cumpliendo a través de los años. Bueno, yo aquí nada más quiero recalcar esa fecundidad que le da Jesús a Conchita en sus escritos, ¿sí? Entonces quiere que escriba mucho y por eso es que Conchita escribió mucho y ahora es una gran maestra para nosotras, porque lo que ella vivió en lo oculto y personal, ahora el Señor quiere que nosotros lo vivamos y nos pone como ejemplo a Conchita y por eso es que nosotras estamos compartiendo estos textos con ustedes, porque seguramente, así como en habrá en cada uno de los textos algo que nos diga a nosotras y pues las invitamos a que estén muy atentas a ver dónde salta el corazón, dónde resuena, ¿cierto? Sí, y yo creo que otra cosa, ay, perdón, Oni, de esto y que vale otra vez la pena volverlo a recargar, es pedirle mucho al Espíritu Santo. O sea, yo creo que también esa es una de las cosas también más importantes de los escritos de Conchita, o sea, esa relación tan íntima que tiene con el Espíritu Santo. Entonces, hay que pedir que baje, ¿verdad? Con urgencia, ¿no? Día con día. Claro, y es que el Espíritu Santo es el que funde nuestros corazones con el de Jesús. Entonces, pues estamos ahí inmersas en la Trinidad. Ok, entonces dice, esto es ser verdaderamente madre espiritual, el comprar la vida de tus hijos, es decir, la vida de la gracia para ellos.
con puro dolor, con muy fino dolor. Oh, hija mía, toda gracia se compra con dolor, ya lo sabes. Y lo que hago contigo y el principal fin de al asociarte a mí en el sacrificio constante en favor de las almas es querer que continúes la cadena que yo comencé desde el instante de mi encarnación. Y después de ti, para tus hijos, será el seguirla un gran honor. Me pediste la salvación de las almas y te concedí esta gracia, enviando al mundo las obras de la cruz. Pero ¿qué hice yo para salvarlas? Sufrir. Y eso harás tú. Sufrir en mi unión como víctima voluntaria. Tú sufrirás en general por cada alma que el infierno se le arranque por medio de las obras de la cruz, pero en particular sufrirás martirios más finos y aún por la perfección de cada uno de tus hijos. Pues aquí estamos viendo algo que ya hemos vivido tú y yo, Julie, y que no se van a librar ninguna madre espiritual, y no lo decimos para tener temor, ¿verdad? Sino porque el dolor está muy relacionado con el amor. Nada nos dolería si no amáramos. Y Jesús nos ama con tanta pasión que por eso es que le dolemos cuando no aceptamos sus gracias, cuando nos alejamos de él y cuando no nos asociamos a su obra. Entonces él aquí nos está asociando desde el instante de la encarnación. Ese fue su misión, ¿sí? El irnos llevando a la vida de la salvación, a la gracia, y a nosotras como madres espirituales, así como se lo dijo a Conchita, tenemos que comprarle las gracias a los hijos con dolor. Pero no solo sea nuestro dolor, ¿verdad? Que no se trata de ir a buscar el dolor, ya lo tenemos de por sí. En la vida diaria tenemos esas penas, pero también se trata de contemplar el dolor de Jesús cuando ve a su iglesia y vemos lo que está pasando entre los sacerdotes, entre los grupos apostolados y demás, y entonces podemos sentir ese dolor de Jesús y unirnos a él y entonces ofrecérselo al Padre, ¿verdad? Porque así como él lo hizo en vida, lo quiere sentir otra vez en nuestro corazón. Y a veces nos encomienda hijos espirituales que requieren una gracia muy grande, y entonces sufrimos bastante por ellos, ¿no? Como aquel hijo del dolor, Julie, que me tocó, y solamente la unión con Dios pues es la que hace la fecundidad, pero qué maravilloso que nos está asociando a nosotras en esta obra de perfección para cada uno de sus hijos, porque en particular el sacerdote tiene que ser otro Jesús. Sí, Moni, y aparte, bueno, también aquí hay que recordar también nuestros, pues nuestras pequeñas sufrimientos cotidianos, ¿verdad? Inclusive las inclemencias del tiempo. Tengo una amiga que dice, no porque digas que tienes calor, se te va a quitar el calor, ¿verdad? Por ejemplo, acá, nosotros que estamos en Monterrey, rebasamos los 40, es una cosa bien sencilla y el a lo mejor no quejarte del calor, ofrecerlo, uniéndolo a Jesús, a sus palabras en el Getsemaní, a sus últimas palabras en la cruz, pues le puedes comprar gracias a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, esos finos, me gusta mucho cómo lo describe, ¿no? Ese fino martirio es esto, ¿verdad? Esta cosa tan pequeñita, o puede ser otra cosa también como, oye, pues ya diste 5 vueltas a llevar a alguien y al final te dice tu hijo, oye, mamá, es que me faltó o alguna otra vuelta más, pues bueno, eso también lo podemos asociar, unirlo a Jesús y ofrecerlo por la santificación de los sacerdotes. Así es. Y voy a descubrirte un secreto y una gracia de mi bondad sin límites para contigo. No solo sufrirás por tus hijos presentes, sino por los futuros, por todas las almas, repito, que obtengan la más pequeña gracia por medio de las obras de la cruz. Y como las almas que se perfeccionen por este medio serán incontables y tú eres limitada en duración,
Por esto, y en mi unión, debes sufrir mucho, debes vivir mártir, para que des hasta la última gota de tu vitalidad. Diré por esa causa. Sola, sin embargo, nada valdrías, nada hubieras podido hacer, pero para eso fue la encarnación mística, para esto se encuentra el Verbo en ti, para suplir lo que te falta, es decir, para hacerte el favor inmenso de tomarte, aunque pequeño gusanito, y elevarte al grandísimo honor de asociarte a la redención, que eso es lo que hago contigo. Y este es un gran favor en el sentido de asociarte al Verbo, en el comprar las gracias futuras. Y es también gracia, porque recibirás el premio, no tan solo del tiempo presente, sino las gracias futuras que comprarás con tus mismos sufrimientos. Y es aquí lo que hace ratito comentabas, Moni, de la fecundidad, ¿no? De esa fecundidad que quizás no tenemos conciencia, pero es, como vuelve a recargarlo aquí, le dice Jesús a Conchita, pero sola no, en mi unión. Y por la gracia que le da Conchita de la encarnación mística, habla de una fecundidad, y eso me recuerda a la promesa de Abraham, ¿no? Ahora en Semana Santa, bueno, fue uno de los textos que yo estuve también meditando, cómo le dice que será incontable su descendencia. Y es, y es que nosotros vivimos todavía pues en este mundo pues material y el espiritual, pues yo creo que tenemos todavía un gran desconocimiento de las grandes profundidades y de la enorme fecundidad que puede tener nuestra oración unida a Jesús. Y eso es lo que más me gusta de este texto, ¿no? Porque continuamente le está diciendo a Jesús cuán fecundo va a ser uniendo su sufrimiento a él, y eso me recuerda, o sea, a las estrellas incontables, ¿no? Lo que va a ser la obra de Dios por Conchita. Y esta clave como respuesta a muchas madres espirituales que se sienten pequeñas e indignas, pues sí, así somos todos, pero la clave es esta, sola no puedes, ¿verdad? Y hay que recordar que la encarnación mística viene siendo la floración de la gracia del bautismo. Entonces, todas, por medio del bautismo, tenemos a Jesús en nosotras. Somos habitadas por la Trinidad. Por lo tanto, podemos ofrecerle al Padre a Jesús y todos sus méritos y todo lo que Él ya hizo, reparó y remedió, lo podemos ofrecer para que se desciendan esas gracias. Como dice aquí, comprarás gracias para tus hijos. Entonces, es como es una analogía, ¿no? De decirle al Padre, te ofrezco a tu Hijo Jesucristo una vez más, ¿verdad? Su ofrecimiento está en acto presente en el campo espiritual, pero Él nos quiere asociar y quiere que se lo estemos recordando, ¿sí? Es como esa, le platica a otra santa que es como si está el lago en calma y tú echas esa piedrita en el lago y se hacen las onditas, ¿verdad? Es eso cuando nosotras ofrecemos a Jesús al Padre para que desciendan gracias para los sacerdotes, la iglesia y el mundo entero, ¿cierto? Entonces, qué bonito es que aquí también Jesús le habla a Conchita del premio, ¿verdad? Recibirás el premio, porque aunque ella debe de sufrir mucho, recuerden que el sufrimiento solamente sirve si lo unimos al sufrimiento de Jesús, ¿cierto? Entonces, la vocación personal de Conchita era ser cruz viva, por lo tanto, estaba muy asociada al sufrimiento. Ahora nosotros sabemos que podemos ofrecer todo, todo, cada respiración, cada acto de amor, cada movimiento, cada oración, cada adoración, todo lo podemos ofrecer unido a Jesús, al Padre, para alcanzar gracias para el mundo. Y no sé si te acuerdas, Moni, de esa anécdota tan bella de Santa Teresita, cuando también estaba con esta disyuntiva de si veía a sus hermanas que hacían grandes sacrificios o la vida de otros santos y así, ¿no? Y cómo le pide a Jesús que él sea su elevador, ¿no? Para que ella pueda alcanzar gracias.
¿no? Y así también, ¿no? Unido a Jesús, todo se puede. Todo vale, todo vale. Todo Pues, vale, aunque sea ese granito. Teresita ofrecía cada pasito, ¿verdad? Conchita ofrecía cada instante también. Acuérdate que Jesús le pidió una cadena de oro, ¿verdad? Cadena de amor, que es a cada instante nuestra vida unida a la vida de Jesús, se va formando una cadena de amor que va a alcanzar las gracias sacerdotales, ¿verdad? De ofrenda sacerdotal. Y luego le viene diciendo aquí, dice, de suerte, le dice Jesús a Conchita, que no te extraña verte mártir. Y a medida de tu pureza, alcanzarán pureza. Y a medida de tu humildad, humildad. Y así en todas las virtudes. Y mira un nuevo impulso para tu perfección y para el crisol de tu amor hacia mí. Si quieres perfección en tus hijos, sé perfecta. Si los quieres con mucha perfección, sé muy perfecta. Recuerda que desde el principio de las obras te dije que a la medida de tu perfección, ellas crecerían y me darían gloria. Y aquí lo que estamos viendo es nuestra participación que tiene que tener una correspondencia, una coherencia, ¿cierto? Entonces podemos ver que un sacerdote aflora la soberbia y entonces le decimos, Señor, hazlo humilde. Pero a ver, no es tu soberbia la que está viendo al otro como soberbio. O sea, necesitamos nosotros primero acoger la virtud de la humildad y desde ahí pedir la humildad para el sacerdote, ¿no? Habrá virtudes que no nos corresponden, ¿verdad? Pero como al sacerdote, pero ¿qué es lo más importante? La voluntad de Dios. Que yo ame y viva en su voluntad para que el otro ame y viva su voluntad. Eso era lo que Jesús siempre nos enseñó a pedir, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y encierra todas las virtudes, ¿no? Ahorita la voluntad de Dios es que yo sea prudente, ahorita la voluntad de Dios es que yo sea generosa, ahorita la voluntad de Dios es que yo adore sus designios, que yo diga fiat, que yo acepte con paz esta situación. Y entonces de esa manera podemos tener este comercio, como le decía Jesús a Conchita, ¿no? Y entonces yo digo fiat a tus designios y te pido la gracia para que todos mis hijos espirituales puedan decirte fiat. Bueno. Sí. Y bueno, vamos a la siguiente, Yoli. Déjame vaciarme en ti, identificarte conmigo, transformarte por medio de mi vida divina en tu corazón, poseerte, hija, simplificarte en Dios, en esa unidad sin partes por medio del Espíritu Santo. Todo eso quiero de ti por mis altos fines. Mira, si correspondes, serás el canal de muchas gracias para el mundo, porque no serás tú sola quien pidas y te inmoles, sino yo en ti, atrayendo los dones y los carismas para las almas. Tú debes salvar muchas almas, hija, llevarlas a la perfección, atraer vocaciones, alcanzar muchos celestiales favores a los sacerdotes, pero por este medio que se te ha dado, es decir, por medio del Verbo con el Espíritu Santo. Y a mí esto se me hace totalmente, o sea, cuando esta parte vocacional, ¿verdad? Que luego vemos, bueno, en el mes donde se promueve mucho la vocación, este llamado del buen pastor, esto para mí sería como el llamado de Jesús a la madre espiritual, ¿no? Porque para todo lo que, como va este texto desarrollándose, ¿no? Déjame vaciarme en ti, identificarme contigo, ¿no? O sea, esta unión primero, esta unión y después viene esta transformación por medio de mi vida divina en tu corazón, ¿no? De poseerte, hija, simplificarme contigo y de esta unidad después empieza, ¿no? A permear hacia los demás, como dice, ¿no? A extender nuestra fecundidad, nuestra maternidad sobre las almas. Entonces, a mí esto me parece eso, como esa llamada
que nos hace y no importando para Jesús lo que somos, porque Él nos ama y Él nos ve hermosas y bellas. A veces nosotros no lo reconocemos, pero somos sus almas queridas y sus madres espirituales. Y fíjate aquí, hay una situación muy concreta en la cual podemos alcanzar gracias a través de Jesús y es a través del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando estamos escuchando el Evangelio y lo que Jesús está pidiendo, entonces podemos unirnos a Jesús con la intención en el Espíritu y decirle, Padre, te ofrezco esta petición de Jesús. ¿Sí? Jesús te pide, Padre, que todos sean uno. Yo te ofrezco esta petición que te hizo Jesús. Él pide, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. Bueno, yo me uno a este ruego de Jesús. Y luego dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos. Bueno, yo también me uno a Jesús y pido que toda esta doctrina del reino de Cristo venga y sobre todo los sencillos, ¿no? Y entonces son cosas muy concretas que en el día a día nos van uniendo a Jesús y van siendo canal de gracia para los sacerdotes, ¿verdad? Porque a veces pudiéramos decir, bueno, es que ya pedí y ya me casé a pedir siempre lo mismo y no, porque el Espíritu es siempre nuevo y creativo y nos está inspirando qué pedir, ¿no? Y bueno, pues. Digo, para eso también es bien importante, Moni, y lo vamos a ver pronto, ¿verdad? En uno de los evangelios del siguiente domingo, ¿no? El pasaje de Marta y María, ¿no? Cómo María se sienta a escuchar, y es el primer llamado. Y cuando vemos también en el Antiguo Testamento, el primer llamado de Dios a su pueblo fue el Shema, es escucha, ¿no? Y de la escucha ahí viene esta unión, porque ahí a través de eso aumenta nuestra fe, aumenta el conocimiento de alguien que amamos o de alguien que apenas estamos conociendo y poco a poco, ¿verdad? Va creciendo esa relación de intimidad. Pues aquellas que somos casadas, ¿verdad? Pues cómo te enamoraste de tu esposo escuchando, teniendo momentos a solas para poder compartir, para poder externar nuestras ideas. Bueno, esto es también a lo que nosotros tenemos que dedicarle ese momento especial, ¿verdad? De unión con Jesús para poder ir escuchar y poder, como dice Moni, poder discernir esas mociones y esas peticiones que se mueven en nuestro corazón y que son las mismas del corazón de Jesús. Así es. Entonces, en el campo espiritual está todo en acto presente. Incluso ahorita podríamos decirle a Jesús, Jesús, te ofrecemos todos los actos de Conchita, todos sus sufrimientos, todas sus inmolaciones, todas las ofrendas que ella hizo, sacrificios y todo lo que escribió, todos sus actos de adoración. Y te lo ofrecemos para actualizar las gracias que tú le dijiste que ibas a derramar en todos nosotros, porque todos sus hijos espirituales son todos aquellos que por medio de la palabra escrita de Conchita nos beneficia el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces no tienes que pertenecer a las obras de la cruz para recibir este don de fecundidad de Conchita, sino que lo podemos pedir que se actualice en este momento. Entonces, ya le pedimos al Señor, lo hacemos propio esta petición. Ok, vamos con la siguiente. Y le dice Jesús a Conchita, necesito sacerdotes santos que en manos del Espíritu Santo serán la gran palanca que levante al mundo materializado y sensual. Anda, hija, ayúdame a que se cumpla mi deseo. Una cruzada se necesita para salvar a los malos sacerdotes. Hay que santificarlos, activando su celo y encendiendo en ellos el divino amor. Pero ¿quién puede hacer esto sino el Espíritu Santo y los que son suyos? Gran parte de los castigos que me he visto precisado a mandar en el mundo han sido por los pecados de los sacerdotes. Que cesen estos, que reine el Espíritu Santo en esas almas escogidas y el mundo reaccionará en mi favor.
Pues estos textos son hermosísimos, donde aquí en el primero dice, anda hija, ayúdame, ayúdame. Y bueno, una madre espiritual no puede desoír el clamor del hijo que necesita. ¿Por qué quiere que le ayudemos? Porque dice en el siguiente, ¿quién puede hacer esto sino el Espíritu Santo y los que son suyos? Pues nosotras somos del Espíritu Santo, somos suyas. Y entonces el celo que nosotras tenemos por la santificación del sacerdote lo vamos a transmitir al mismo sacerdote, ¿no? Ese amor divino que tenemos por Jesús, hay que transmitirlo al sacerdote. Se dé cuenta él o no, pero esa fecundidad espiritual así es, ¿no? Y entonces, pedirle al Espíritu Santo, quita todos los bloqueos mentales y espirituales que hay en esas personas que son los sacerdotes, que no permiten que tu palabra sea fecundada en ellos, ¿no? Que sean ellos transformados en Jesús. Y eso me recuerda, Moni, ahorita que lo estás diciendo, al pasaje de los discípulos camino a Emaús, ¿no? Digo, vi claramente el bloqueo, bueno, ellos no reconocían a Jesús en ese momento. Y cuántas veces, pues nuestros sacerdotes pasan por eso. Entonces, es nuevamente pedirle, ¿verdad? Pedir esto que tú dices, o sea, para que sean dóciles y estén abiertos a la acción del Espíritu Santo, con esa docilidad, ¿verdad? A cumplir la voluntad del Padre y a dar la vida por sus ovejas. ¿Te acuerdas de que es que te platiqué de aquel sacerdote que me pidió pues que le ayudara a pedirle el bautismo del Espíritu, ¿no? Entonces estuvimos toda una temporada de Pascua, Pentecostés, pidiendo, y luego más tiempo pidiendo. Yo decía, bueno, pero si el Espíritu Santo se quiere derramar y este sacerdote quiere que se derrame, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa ese bautismo del Espíritu? Entonces, el Espíritu me trajo una cita bíblica y abrí la Biblia y ahí estaba. Ustedes siempre se resisten al Espíritu. Y yo, wow. Y entonces le compartí esta cita bíblica y me dice, sí me resuena, sí me resuena. ¿Por qué? Porque tenemos como capas, capas de entrega, ¿no? Entonces como que le entregamos una capa, pero hay otras capas más profundas que no le hemos entregado. Entonces hay que entregarnos por completo a su acción sin temor, confiando plenamente en que su obra, aunque a veces duela, porque sí cuando nos purifica duele, Él nos va a llevar a terminar el proceso, ¿verdad? Bueno, vamos con la que sigue, Julie. Eres madre y la fecundación del Padre te alcanza hasta esa grey escogida. Y voy a decirte un secreto, que por esa divina fecundación participada tienes que sufrir, no solo por las almas de las obras, sino por todas las almas de los sacerdotes. ¿Y por qué? Por tu filiación especial con la Iglesia, por la gracia de la encarnación mística, por tu emparentamiento, diré, con la Santísima Trinidad, cuya es la Iglesia y los miembros que la componen. Y ahí me encanta esta parte o sea, esta declaración tan bella que le dice a Jesús, y me gustaría que cada una de las madres espirituales que están presentes y que van a ver y que van a continuar viendo, escuchen este llamado y este susurro, ¿verdad? En su corazón, ¿no? Eres madre y la fecundación del Padre te alcanza hasta esa grey escogida. Y ese secreto que Jesús le revela a Conchita. Y esta fecundidad la hemos sentido y y en oración se ha sentido, ¿verdad? Que viene del Padre y se derrama en abundancia sobre nuestros hijos sacerdotes. Y les voy a contar una anécdota así rapidísima. Me tocó ahora en pandemia, estaba yo presenciando una misa a través de la televisión, del YouTube, y con un hijo espiritual.
que es un obispo. Entonces, desde que empezó, había algo que se movía en mí y había 2 sacerdotes acompañando al obispo. Y algo revoloteaba aquí en mi alma y yo no entendía qué estaba pasando conforme fue avanzando la misa. El obispo recibe a un sacerdote que se estaba incorporando a la arquidiócesis. Entonces, me di cuenta, acabo de recibir un hijo. Como este obispo es mi hijo espiritual, entonces él al recibir, y recibo la confirmación de Dios porque el obispo le dice al sacerdote, te recibo como un hijo. Y entonces ahí me cayó, era este movimiento espiritual que yo no sabía qué era, es esto, ¿no? Entonces esa fecundación del Padre nos es transmitida, ¿verdad? Y bueno. O sea, Moni, que hay mucho que hablar de esto, me apasiona mucho esta Sí, ya sé, Yuli. Y este tema de la fecundación del Padre, como lo veíamos en otro tema, ¿verdad? Nos, nos, nos invita a vivir esta maternidad, así como María, aunque era hija del Padre, recibía esta paternidad para acoger al Hijo, ¿no? Y es lo mismo que nos invita a hacer a nosotras, acoger a Jesús como hijo, al Padre como nosotras sus hijas y esposas del Espíritu Santo, porque dice el emparentamiento con la Santísima Trinidad, que así lo vivió Conchita Cabrera y que también pues en la iglesia estamos invitadas a ser otra María, ¿no? Entonces María también tuvo esta relación con la Santísima Trinidad. Bueno, pues, y luego sigue diciendo Jesús a Conchita, ¿cuántas veces, hija, te he pedido que ruegues y te sacrifiques por los sacerdotes? ¿Cuántas he querido que te ofrezcas como víctima por la iglesia? Por eso, cuando la iglesia sufra, tú sufrirás. Y cuando sus miembros le arrojen lodo, a ti te dolerá. ¿No debes acaso tener un mismo corazón con tu Jesús? Pues a mí no se me había ocurrido que todos los sacerdotes me pesaran, solo los misioneros y los hijos, dice Conchita. Pues todo lo mío es tuyo y tienes que compartir de mis dolores y de mis triunfos. Y volvemos aquí con el gran tema que es la unión con el corazón de Jesús, ¿verdad? Y estar como madres atentas a qué le resuena a Jesús en el corazón, qué está padeciendo, porque una madre no podría soportar, bueno, al menos yo no, estar viendo a mi hijo sufriendo y no estar con él, ¿cierto? Y entonces esa es una de las cosas que Jesús pide de nosotras como madres espirituales, rogar y sacrificarnos por ellos, porque cómo sufre la iglesia, ¿no? Lo vemos con, por ejemplo, cuando a los sacerdotes los cambian de parroquia, cómo sufren el desprendimiento, pero a veces, como me tocó a mí hace años aquí en mi parroquia, cuando el vicario llegó y después me platicó a mí que recibía en la limosna papelitos que decían, cambien a ese vicario, no es digno de esta comunidad y así, ¿no? Y entonces, ¿ustedes creen que eso no duele? ¿En qué cabeza cabe de un fiel laico poner esos papeles? Bueno, pues eso es arrojar lodo a la iglesia, ¿no? O acabamos de ver una noticia donde el Papa nombró a 3 mujeres como miembros del dicasterio y algunos sin leer la nota y sin entenderla, ya estaban criticando al Papa por confiar en mujeres, ¿no? Entonces, y qué pena da que se digan católicos, porque están arrojando lodo, o como dirían, escupen para arriba, ¿no? Hay una anécdota también bueno, de Santa Teresa de Calcuta, que también dice eso, ¿no? Entonces, hay que asumir que todo lo de Jesús es nuestro. Su iglesia es nuestra, sus sacerdotes son nuestros, su apostolado es nuestro y nos corresponde ofrecernos, rogar y lo que nos duela
en vez de ir a quejarnos y a reclamar y hacer más grande el lío, es irnos al Getsemaní con Jesús, ¿verdad? Ahí donde él vio todo, reparó por todo y alcanzó gracias para todos. Y qué hermoso dice, ¿no? Tú vas a compartir mis dolores y mis triunfos. Y así lo hemos visto, ¿no? Cuando me acuerdo aquella oración generalizada que se hizo para que se suspendiera esa misa satánica que iba a haber, y se suspendió. Y entonces, gloria a Dios, pues ese gozo se comparte con el gozo de Jesús, ¿verdad? Bueno. A ver, Yuri. Extiende este amor maternal, aunque oculto, pero germinante en tu alma, a los obispos y sacerdotes, a la iglesia entera, que también es madre y tiene entrañas maternales. Asóciate a sus dolores en sus hijos escogidos para el altar y extiende tu celo y tus sacrificios, ofreciéndolos por esa parte escogida que es una fibra palpitante de mi corazón. Tienes que dar a mi iglesia muchos hijos. Tienes que comprar con tus martirios maternales y con tus lágrimas la regeneración y la perfección de muchos. Ayúdame, hija. Yo creo que aquí es otro que tenemos que tener ahí pegado en el refrigerador o muy cercano, ¿verdad? Sí, muy cercano Tu porque Biblia. sí, porque esta parte de extiende tu amor maternal es muy importante y sobre todo también ver con esos ojos maternos a la iglesia, que es ahorita lo que comentaba Moni, las que tenemos hijos o aunque no los tengas, pues sí tienes a lo mejor un hermano, un amigo, ¿no? Y cuando tú amas de verdad, lo amas con sus virtudes y con sus defectos, ¿verdad? Y lo que quieres es ayudarle a que sea mejor, ¿no? Y bueno, así están nuestros hijos sacerdotes, así está nuestra iglesia, así también Jesús sufre o se goza también por aquellos que le dan gloria, y es ahí donde nosotros tenemos que seguir formándonos unidas al corazón inmaculado de María, extendiendo nuestro amor maternal y rogando también por las vocaciones. Como dice, tienes que dar a mi iglesia muchos hijos, tienes que comprar con tus martirios maternales. Y bueno, martirios maternales cercanos a los sacerdotes, pues muchas de nosotras que ya tenemos un poco más de tiempo, podemos a lo mejor compartirles alguna anécdota. Y bueno, yo recurrentemente platico en la imagen del pelícano porque alimenta a sus hijos, ¿verdad? De sí mismo. Y esa es la maternidad, ¿no? Que es una representación de Jesús, pero también las que somos mamás sabemos que el amor materno siempre está el amor y siempre está el sufrimiento. Así es, y nos gozamos con nuestros hijos, pero también pues llevan rosas y con sus espinas, ¿no? Entonces, pues hay que extender ese amor maternal y dar muchos hijos a la iglesia con estos nuestros martirios maternales unidos al corazón inmaculado de María y al corazón palpitante de Jesús, que esa es otra cosa también que no, creo que ahorita no viene en estos textos, pero en otros le dice a Conchita, ¿no? Cómo desde toda la eternidad Jesús ya tenía, desde la encarnación, todos los sacerdotes que van a existir estaban ya ahí en su corazón, ya estaban ahí. Eso a mí se me hace, o sea, maravilloso, ¿verdad? Bueno, para Dios no hay tiempo ni espacio, pero ahí ver lo grande que es el sacerdocio y cómo está desde siempre en el corazón de Jesús y del Padre. Sí, Julie, yo quiero contar una anécdota y luego te voy a pedir otra anécdota tuya, pero cuando abrimos el grupo de maternidad espiritual sacerdotal en Monterrey, que era parte del Apostolado de la Cruz, por ahí del año 2009, que era el año sacerdotal, era el día de Santa Mónica en agosto. Y yo le dije a Santa Mónica, oye, como que no tengo nada, no quiero tener nada en común contigo, porque no quisiera yo tener que rogar tanto a Dios por mis hijas, que tengo 4, como tú lo hiciste con San Agustín, ¿verdad? Y entonces le estuve diciendo así,
en la misa. Y al día siguiente, el día de San Agustín, volví yo otra vez con mi cantaleta. Le digo, ¿y qué tenemos en común? Porque no quisiera tener nada en común contigo. Y en eso que me viene la luz del Espíritu Santo que me dijo, te llamas Mónica porque vas a orar y llorar por tus hijos sacerdotes hasta que se hagan santos. Como Santa Mónica oró y lloró hasta que San Agustín fue santo. ¿Y qué santo? ¿No? Bueno, esta idea me llegó con tal luz y tal fuerza que me dejó temblando por 2 días literal, o sea, me daban, nomás me acordé, no sé si sepan lo que son las ñañaras, ¿verdad? Es una sensación así de, uy. Y desde entonces pude rumiar lo que significaba orar y llorar. Pero la buena parte es hasta que se hagan santos, ¿no? Y aunque nuestros hijos espirituales son libres de escucharnos o no, aquella vez que le tuve que decir a un hijo espiritual una advertencia de lo que yo intuía y me dejó de hablar, pues ni modo, ni modo, o sea, nuestra fecundidad, nuestra oración y lágrimas harán su trabajo, como nos mostró Santa Mónica, pero que tanto lo hizo Conchita también y lo hemos venido haciendo nosotras, ¿verdad, Julie? Y me da pie a que platiques esa anécdota de cuando te quebraste el pie. Sí, pues bueno, ahora bueno, no hace mucho, el 31 de marzo, tuve un pequeño accidente, bueno, un accidente aquí en mi casa y me quebré el pie, ¿verdad? Un hueso. Y bueno, entré un poquito como en ansiedad ya pero en ese momento o sea, lo único que vi o le pedí mucho a Jesús, que Él me había comprado las gracias para ese momento, para tener la paciencia, para vivirlo como Él quería que yo lo viviera, unida a Él. Y anteriormente, antes del accidente, yo había tenido un momento de oración y me había visto yo también orando en el desierto y cómo iba a ser como fecundo, ¿verdad? Cómo iban a salir como gracias de ahí. Y en el momento en que me accidento y empiezo a asociar pues los padecimientos, empiezo a entender por qué en mi oración había visto como este desierto, porque pues bueno, fueron muchas semanas de estar pues incapacitada, ¿no? Y un continuo estar, ¿verdad? Uniéndome a Jesús y pidiéndole las gracias, porque pues bueno, quien ha pasado por un accidente de quebrarse el pie, pues pasa por uno por muchas etapas entre que te duele, entre que pues ocupas que todo el mundo te ayude y eso con uno como mamá que se mueve para todos lados, pues también es, pues espérate a ver a qué hora te llevan la comida, ¿verdad? Y ver que no puedes colaborar y que están aquí hechos pelota y que se tienen que desenredar solos porque tú no los puedes ayudar. Pero definitivamente sí vi una gracia muy grande por parte de Dios cuando le pedí eso, Señor. Me uno a ti y te pido las gracias que tú me compraste de toda la eternidad para vivir este momento de mi vida. Oye, comadre, y lo que platicábamos de cómo esta situación difícil que estaban viviendo unos hijos tuyos espirituales y cómo tú decidiste ofrecerlo por ellos, ¿verdad? Sí. Sí, digo, de hecho, o sea, después el Señor cómo lo va confirmando, o sea, me va Sí. confirmando, ¿verdad? Conforme, o sea, era un sufrimiento y luego veía una gracia, y así, o sea, y confirmada, ¿verdad? Que era para ese momento, ¿no? Y bueno, hay otras más anécdotas, pero luego las picamos. Bueno, la última, me toca, eco de mis amores. Bueno, le dice Jesús, te he hecho el eco de mis amores porque estas confidencias, ¿qué otra cosa son sino amor? ¿Tú crees que nada más en el dolor repercute tu corazón en el mío? Y no, repercute también en el amor, porque mis comunicaciones son amor. Y el bien inmenso que a mi iglesia reportarán estas confidencias es amor. Y la cadena de gracias individuales para obispos y sacerdotes presentes y futuros también es amor. Yo no me muevo, diré, sin derramarme en amor.
y esta prerrogativa tiene mi iglesia comunicada por mí, el ser todo amor, toda caridad maternal para con sus hijos. Y aquí está hablando, cuando dice confidencias, se está refiriendo a una etapa de Conchita en la cual empezó a hablar acerca de cómo quería que fueran los sacerdotes, y todos esos mensajes los reunieron en un libro que se llama A mis sacerdotes, o también tiene el nombre de A Sacerdotes de Cristo, que es totalmente para los sacerdotes, ¿no? Entonces, todo ese amor, Jesús quiere atraer a sus sacerdotes por medio del amor y derramar estas gracias por el amor. Entonces, es ahí donde se hace la balanza entre los martirios maternos y ese amor apasionado que nos permite también Jesús conocer, sentir y gozar. Y que así es la vida, ¿no, Julie? Cruz y corazón palpitante de fuego y de amor. Así es que tenemos que pedir eso, ¿no? O sea, que seamos ese eco de mis amores, pedirle eso a Jesús. Y hay algo que ya no lo no lo había compartido, pero que a lo mejor es una buena práctica, y que a lo mejor tengamos un momento, si sentimos que a lo mejor no tenemos todavía como esta unión, o nos gustaría reafirmar la unión que tenemos con Jesús, o darle a lo mejor un nuevo aire, ¿verdad? A nuestra intimidad con el Señor. Pues bueno, así como con tu esposo, o cuando eras novia, o que a lo mejor un cumpleaños o algo, ¿verdad? Te organizas tú un evento, ¿verdad? Importante y de intimidad con alguien que amas. Pues bueno, vamos organizándonos aquí un evento de unión con Jesús, porque yo sé que a veces a nosotras las mujeres podemos abrumarnos cuando escuchamos que Jesús pide cruz y sufrimiento y martirio y esto, ¿verdad? Dices tú, espérate, o sea, si ya de por sí la vida es cansada y dolorosa y todavía me estás pidiendo más. Entonces, antes de ir tomando como esta unión, el Señor nos envuelve y nos sumerge en su amor. Entonces, primero, la primera etapa es sentirnos muy, muy amadas por Él. Entonces, si sentimos, a lo mejor nos sentimos un poco abrumadas, bueno, vamos a hacer esta cita de amor y a pedirle a Jesús que nos haga sentir todo el amor que nos tiene, que nos tome, que nos ponga en el centro de la Trinidad, y ahí todos abrazaditos, ¿verdad? Ya poco a poco el Señor con esta unión pues nos va a ir conduciendo y nos va a ir comunicando lo que Él tiene y lo que Él padece en su sagrado corazón. Así es, Julie. Y ya nada más quiero terminar redondeando que el eco de mis amores le decía a Conchita porque ella estaba llamada a mostrar ese amor a los sacerdotes. Y nuestro papel es llenarnos del amor de Jesús, que es el Espíritu Santo, para derramarlo en los sacerdotes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ellos? El amor de Jesús, no condenación, no crítica, no obstáculo, ¿sí? Sino el amor que Jesús les tiene, nosotras estárselos recordando, porque muchas veces a ellos se les olvida, ¿no? Se les olvida quiénes son y quiénes son en el corazón de Cristo. Entonces, pues es un trabajo muy bonito irles a recordar a los sacerdotes este amor de Jesús y el amor inmenso que les tuvo al haberlos elegido como sus otros yo, ¿verdad? Sus otros Cristos representantes de la Trinidad en esta tierra. Entonces, ¿qué te parece, Julie, si terminamos con una oración esta primer parte de los textos de Conchita? Los invitamos a una segunda parte en la siguiente ocasión. Pero terminamos. Julie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer unidas al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, para poder consolarte, para poder reparar, pero también poder ayudar y dar acompañamiento a nuestros sacerdotes con nuestra oración y buen ejemplo con nuestras buenas obras. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues
Las esperamos la próxima. Muchas gracias, Julie. Hasta la próxima.